Mm, ¿Hay alguien que tiene la mano levantada? Sí, Olga. Sí, yo había leído que me parece que el año pasado, en el 2023, hubo una actualización sobre la vacuna de la polio y decía de que las dos primeras dosis eran inyectables, pero la tercera, que se da en el sexto mes, volvía a ser inyectable a partir del 2023 o 2024, creo. Así que ya serían las tres primeras inyectables y ya no oral. Ah, ok, ok. Ok, entonces ese dato es muy interesante. No, no sabía de esa actualización. Bueno, esto es del 2024 en adelante, pero mencionas que es 2023, así que la verdad no sabría decirles. Chicos, ¿exantemas viene en su final? Sí, no. ¿Exantemas viene en su final? Creo que no, ¿no? Ya. No encuentro las preguntas de trastornos respiratorios. A ver, les voy a hacer una pregunta al azar, a ver si dan con el diagnóstico, porque también es un tema del final. Y también recuerdo que lo preguntaron en mi final. Dice, niña de 3 años acude por lesiones puntiformes en piel y al lavarse los dientes presentó sangrado. Antecedente, hace 2 semanas tuvo rinofaringitis aguda. Examen, petequias en miembros inferiores, mucosa oral con rasgos de sangre, laboratorio, hemoglobina de 10,5, leucocitos 8.500, plaquetas 7.800, orina normal, creatinina 1 miligramo por decilitro. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Qué pondrían ustedes, chicos, si este fuese su examen? ¿Qué marcarían? No es el tema que hemos estado viendo. Como les digo, estoy pasando a otro tema, pero quiero ver más o menos si lo tienen. A ver, alguien al chat. Ya, excelente, excelente. Es la D, es la D. La gingivorragia que tiene, ¿dónde está? El sangrado gingival que presentó, ¿no? Después de lavarse los dientes, o sea, simplemente la fricción generó este sangrado y además las petequias, además la mucosa oral con restos de sangre, ¿no? Por justamente el antecedente de que se lavó los dientes. Ya. Esto nos hace sospechar de una trombocitopenia, además de que pues, ya lo tengo con los valores de plaquetas. Acerca de trombocitopenia no tengo más preguntas, pero les quiero proyectar un pequeño resumen. Perdenme un momento. Mm, Está. Mm, ya. Este resumen no se preocupen por tomarle foto, yo se los voy a pasar como link para que ustedes lo puedan abrir en esta aplicación que les comento. Y bueno, este es lo que antes se conocía como PTI, púrpura trombocitopénica idiopática. Actualmente es solamente trombocitopenia autoinmune, que no necesariamente cursa con eh, púrpura. ¿Y por qué se llama autoinmune? Porque es una trombocitopenia aislada. Es decir, se forman autoanticuerpos contra estos trombocitos, contra estas plaquetas, y la disminución de estas plaquetas, que son importantes para que se forme el trombo blanco en la sangre, es lo que genera
que haya predisposición a sangrado. Y la mayoría de los casos es idiopática o primaria, ¿no? De ahí el nombre más conocido que es púrpura trombocitopénica idiopática. Pero en los niños, la causa más frecuente es posterior a una infección. Lo que deben de saber acerca de la evolución, creo que por acá tengo este esquemita, lo colocaron en la clase de pediatría, recuerdo. Respecto al inicio en los niños, es más agudo que en los adultos. Como les mencioné, en los niños, más que ser de etiología primaria o idiopática, es frecuentemente secundaria a una infección viral. Y este dato también es muy importante de que el 70% se recupera en 4 a 6 semanas. A diferencia de los adultos que tienen un curso crónico que requiere sus pulsos de corticoides de forma crónica, ¿no? Como ya sabemos. Los grados no preguntan, el tratamiento tampoco, y nada más. Les quiero proyectar mi examen de pediatría 1 para que puedan ver un poco cómo se preguntaron esos temas. A ver, dime un momento. A ver, ¿quién me puede decir por qué esta pregunta del examen no es correcta? Dice, este es del 2025-1, por cierto, yo fui de esa rotación. Dice, con respecto a las vacunas, marque lo incorrecto. A, en el caso de las vacunas vivas atenuadas, se disminuye su virulencia, pero conserva su capacidad antigénica. B, ejemplo de vacuna con toxoides son la de tétanos y difteria. Lo vimos en el cuadrito, ¿no? Las vacunas inactivadas o muertas son virus o bacterias inactivadas por medios físicos o químicos como la vacuna SPR. De la vacuna antihepatitis A se indica a los 15 meses. Habíamos hablado de que a los 15 meses eran las A's, ¿no? Antiamarílica y antihepatitis A. La vacuna antiamarílica no se aplica en menores de 4 meses por riesgo de encefalitis, ¿no? Esto es lo que conocen como los ESAVI, ¿no? Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación. Entonces, quisiera que alguien pueda escribir al chat por qué la C no podría ser, o sea, por qué la C es la respuesta a esta pregunta, porque piden en esta pregunta el enunciado incorrecto. ¿Alguien sabe? Muy bien, exactamente. Como habíamos visto, después del año ya podemos administrar vacunas atenuadas y justamente SPR era una de ellas. Y entonces acá el enunciado te menciona que son inactivas o muertas, que este es un ejemplo de inactiva o muerta, lo cual es falso. Ya, a ver, déjenme buscar otra pregunta. No se preocupen que luego les voy a comentar acerca aquí hay otra. Marque la respuesta correcta con respecto al esquema nacional de inmunizaciones. Colocamos 3 dosis contra rotavirus. Ojo, piden la respuesta correcta. 3 dosis contra rotavirus a los 2, 4 y 6 meses. ¿Qué cambiarían en esta pregunta para que sea verdadera? ¿Cómo lo pondríamos? Colocamos cuántas dosis a qué meses. Muy bien, rotavirus es contra sistema gastrointestinal. Gastrointestinal y sistema respiratorio solo le coloco primera y segunda dosis a los 2 a 4 meses, ¿no? Antirrotavirus y antineumocócica. No sería a los 6 meses, no serían 3 dosis. La vacuna contra fiebre amarilla, a ver, una pregunta adicional. ¿Alguien recuerda a qué mes se coloca el, la tercera dosis contra neumococo? Muy bien, a los 12 meses. Ya. La vacuna contra fiebre amarilla se coloca a los 15 meses y un refuerzo 10 días antes de viajar a la selva. Ya. Y un refuerzo 10 días antes de viajar a la selva se coloca a los 15 meses. A ver, ¿por qué esta no puede ser correcta? ¿Alguien sabe? Ujú.
Ya, a ver, yo les voy a contar, y esto lo sé por experiencia propia, de que se administra a los 15 meses está bien, ¿no? AMA, ni la A, 15 meses, pero acerca del refuerzo, no es 10 días antes de viajar a la selva, sino es más de 14 días antes de viajar a un lugar endémico. Y esto lo sé porque hace poquito viajé a Ecuador, que es un país que te pide la vacunación contra fiebre amarilla, pero resulta que hubieron personas que se habían vacunado, por ejemplo, a los 3 días. Por ejemplo, el vuelo era, como quien dice, hoy 30 y se vacunaron el 27. El 27 se pusieron el refuerzo contra fiebre amarilla para viajar, ¿no? Pero les declinaron el viaje, o sea, ahí en el counter les dijeron que no iban a viajar porque debían pasar más días de la vacuna. Entonces, esto por experiencia propia, y ahí también un datito por si desean viajar a una zona endémica, si no se colocan la vacuna no les dejan viajar, pero estrictamente tienen que pasar más de 10 días, ¿ok? La vacuna BCG se coloca al nacimiento, además se puede colocar hasta el año de edad, posterior al año está contraindicada su aplicación. ¿Alguien sabe por qué esto es falso? ¿Qué pasa con la BCG? A ver, los leo aquí al chat. Hasta los 5 años se puede colocar ya. Bueno, eso fue que les haya mencionado su teoría y ya. ¿Alguien más tiene algún dato de la BCG? Ya, a ver, en principio, ¿con qué peso debe nacer el neonato o a partir de qué peso puedo vacunar contra BCG? O sea, cuando nace el neonato. Muy bien. Antes las guías decían 2000 miligramos, ¿no? O sea, 2 kilos, 2 kilos 500. Pero el tema es que actualmente han bajado el rango a 1500 miligramos, perdón, a 1500 gramos, que estoy hablando, a 1500 gramos, porque así abarca una mayor población, ¿no? Si el punto de corte es 2 kilos 500, pues abarca menos niños. Entonces ahora ampliando el punto de corte hay más niños vacunados. Otra cosa acerca de la BCG es que, como ustedes saben, la vacuna no es para que no le dé TB al niño, sino es para evitar las formas graves. Y en los niños, una enfermedad muy grave que puede haber es la meningoencefalitis. La meningoencefalitis por TB es lo que se busca evitar en, eh, en estos niños. Por eso se hace la vacunación. Ya, y otra cosa, ¿hasta cuándo podría recibir el niño la vacunación? Si bien es cierto, hay bibliografías que mencionan hasta los 5 años, es cierto, hay otras bibliografías que mencionan hasta el año, ya, pero más allá de los 5 años no se puede colocar, ¿ok? Eh, ya, posterior al año está contraindicada su aplicación. Bueno, como mencionaron, se puede colocar hasta los 5 años, ¿no? Porque el objetivo es evitar las formas severas. Dame un momento para conectar mi cargador. Ya, ahora sí. Siguiente alternativa. Dice, la vacuna pentavalente protege contra difteria, pertusis, tifoidea, Haemophilus influenzae, hepatitis B. ¿Qué cambiarían acá para que este sea el enunciado correcto? Ajá, exacto. Gracias, Manuel, por el dato. No solamente contra meningoencefalitis, sino también TBC diseminada, que es la TBC miliar. ¿Qué cambiarían en la alternativa D para que sea correcta? Acerca de la pentavalente se está preguntando, o bueno, coloca los componentes, pero esta alternativa no es correcta. ¿Por qué? Ajá, muy bien, es tétanos, no es tifoidea. Ya.
La vacuna antineumocócica se coloca a los 2, 4, 12 meses y en Perú colocamos la que protege contra 13 serotipos. A ver, déjenme buscar otra pregunta. Miren, aquí piden el tratamiento, ¿no? Elena es una niña de 4 años de edad. ¿No? Acude a emergencia por presentar vómitos porráceos, epistaxis marcada bilateral, gingivorragia y le encuentra petequias y equimosis en todo el cuerpo. Trae recuento de plaquetas de 25.000. ¿Usted qué recomendaría como tratamiento de emergencia? Bueno, como ustedes saben, la metilprednisolona es un tipo de corticoide, es un corticoide de alta potencia glucocorticoide, o sea, alta potencia antiinflamatoria, y por lo tanto va a disminuir la producción de autoanticuerpos. ¿No? Si mal no recuerdo, es un corticoide de acción intermedia. Pero bueno, en fin, es el tratamiento de esta crisis de PTI que está teniendo la paciente. No tendría sentido administrar vitamina K porque no se trata de un problema de factores de coagulación. No tendría sentido administrarlo por vía endovenosa, perdón, intramusculares por vía endovenosa. Tampoco administrar inmunoglobulina anti-D ni concentrado de plaquetas porque para la emergencia, o sea, para el momento, para salir del, de la crisis que está teniendo, es la metilprednisolona. ¿Y por qué? Porque como ustedes saben, con un recuento muy bajo de plaquetas, seguramente lo han visto en los hospitales, yo lo he visto mucho, y es que a los doctores les da bastante miedo que este recuento bastante bajo genere una hemorragia intracerebral súbita, ¿ok? ¿Qué es lo que puede generar? Ya. Acerca de la esplenectomía en niños en relación al manejo de la trombocitopenia inmune primaria, no es una opción de primera línea porque le estaría quitando la protección contra las bacterias encapsuladas que ya vimos hace un momento. Las tres, en menores de 5 años se obtienen mejores resultados, no, al contrario. ¿Es primera opción de PTI? No. Como ustedes saben, ya cuando el PTI es refractario al manejo farmacológico, recién se plantea ya como última opción la esplenectomía. ¿Y por qué la esplenectomía es la última opción? O bueno, es una terapia para PTI, porque en el vaso es donde se lisan, donde se rompen, donde se degradan los trombocitos. Por lo tanto, si yo degrado el vaso, ya no voy a tener lisis de los trombocitos, entonces ya no va a haber trombocitopenia. Esa es la lógica, pero no es la primera opción, porque si les preguntan así en su examen qué no se puede hacer, es básicamente por que estaría quitando la protección contra estas tres bacterias encapsuladas. Luego de una esplenectomía no son necesarias las vacunas previas contra neumococo, hemófilos, meningococo. Ya hemos visto que esto es falso, ¿cierto? Sí son necesarias la vacunación contra estas bacterias. En adolescentes no se recomienda por su fracaso frecuente, al contrario, en menores no se recomienda por peores resultados por esta deficiencia de la inmunidad que generaría, pero en adolescentes, adultos, ya se puede realizar con mayor éxito. A ver, déjenme ver si hay otra pregunta de PTI. No, ya no hay otra pregunta, así que em, les doy unos 5 minutos, les doy y me doy también a mí unos 5 minutos de break, de descanso, en lo que voy buscando lo otro que les voy a proyectar.
Chicos, ya pasaron 5 minutos. Me pueden comentar, o mejor dicho, pueden reaccionar a ver con un emoticón si están ready para ver todo lo que son trastornos respiratorios y con eso resolver las preguntas del examen de la rotación anterior. Pueden reaccionar con un emoticón. ¿Están ahí? Ya, gracias, Andrea. ¿Alguien más que esté ahí para saber que ya puedo comenzar? Ya, gracias, Marjorie. Ya, genial. Ya, gracias, chicos. Ya. Entonces, quiero proyectarles esto de acá. Este es mi resumen. Me van a disculpar, no he encontrado muchas preguntas de otros bancos de trastornos respiratorios, al igual que con inmunizaciones y así. Así que lo que les voy a proyectar ahorita es mi resumen. Como les digo, igual lo van a tener, igual les voy a compartir en el grupo. Ya, aquí está. Bien. Entonces, acerca de trastornos respiratorios, seguramente habrán escuchado en sus clases que existen diferencias entre la vía aérea del adulto y la vía aérea del niño, lo cual predispone al niño a más infecciones. Como habrán escuchado, lo principal es la epiglotis. La epiglotis es más estrecha y más angulada a diferencia del adulto. Y también la relación cabeza y cuello, o sea, la distancia, la longitud es bastante mayor, ¿no? A diferencia del adulto. Otra cosa más, acá, como pueden ver, acerca de los anillos traqueales son más elásticos y gelatinosos. Y otra cosa más importante es que las cuerdas vocales tienen un ligero desplazamiento hacia adelante, no hacia anterior. Y acá lo pueden ver en dibujito. Denme un momento. Ya, aquí está. Es más estrecha en el adulto, ¿no? Como pueden ver. Ya. Cerca de las patologías de la vía respiratoria, yo lo divido así y creo que es la mejor forma de aprenderlo, de dividirlo en patología alta, de vía respiratoria intermedia y de vía respiratoria baja. ¿Y a qué me refiero con alta, intermedia, baja? Alta van a catalogar a la rinofaringe, o sea, las patologías de la nariz, ¿no? Por ejemplo, una rinitis, las patologías de la faringe. Como ustedes saben, la faringe tiene comunicación con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, entonces la otitis media es una infección que se puede producir por diseminación de las bacterias de la faringe a través de la trompa de Eustaquio. No tengo un dibujo, me parece, a ver, déjenme buscar. No, la verdad que no lo tengo. O acá puede haber, a ver, déjame un momento. No. Ya, acá tengo un dibujito. Como pueden ver, esto de acá es el oído medio. Acá tenemos a la faringe, acá tenemos a las adenoides que se pueden hipertrofiar y que justamente la hipertrofia adenoide que tienen algunos niñitos genera predisposición a infecciones, porque puede, esta adenoide que está en el cabu, ¿no? Que es la parte más superior, más alta de la faringe, es lo que puede obstruir esta trompa de Eustaquio y como ustedes saben, cuando hay una obstrucción en una cavidad, eso puede predisponer a que proliferen ahí las bacterias. Y las bacterias van a llegar acá al oído medio, a la caja timpánica del oído medio, y van a proliferar y van a producir lo que se llama otitis media, ¿no? Infección del oído medio, que sería aguda. Entonces, eso nada más les quería hacer como introducción de por qué la otitis media se produce por una faringitis aguda. Y otra cosa que puede producir alteración o disconfort en la vía aérea alta son los cuerpos extraños. ¿Ok? Entonces ahí tenemos tres patologías importantes. La rinofaringitis, o sea, la infección que predomina a nivel de la cavidad nasal, ¿ok? Que es el famoso resfriado común, que el niño está con bastante secreción nasal, pero es una secreción mucoide, ¿ok? Transparente. Luego está la faringitis, que se caracteriza justamente por la hiperplasia amigdaliana,
¿no? Eso genera que el niño sienta que le duele la garganta, que es uno de los principales síntomas de la faringitis. Luego vamos a ver qué tipo de implicancias tiene. Luego está la otitis media, que como han visto se predispone por la infección faríngea. Y luego está el OVACE, que es la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. ¿Ok? Esas son sus siglas. Acerca de la vía respiratoria intermedia, tenemos todas estas entidades que son las más importantes. Está la laringitis, que es la infección de la laringe, y estoy bajando un poquito. Luego está la epiglotitis, luego está la traqueitis y está el absceso retrofaríngeo. ¿Ok? Em, Esto es lo mismo, solo que es otro esquema. Y también lo he clasificado de acuerdo al grupo etario, porque, por ejemplo, en niños menores de 3 a 5 años es mucho más frecuente el croup viral, que es el otro nombre que recibe la laringitis viral. Otro nombre que recibe la laringitis es laringobronquitis o laringotraqueitis. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque resulta que en esta laringe, la bacteria que lo produce con mayor frecuencia, que es la parainfluenza, no se queda contenta con la laringe, sino que se disemina hacia la tráquea, baja más hacia la tráquea, hacia los bronquios. Por eso es que se complica esta laringitis frecuentemente con una laringotraqueitis, con una laringobronquitis. De ahí su nombre. Luego está la laringitis espasmódica, que es básicamente por el espasmo muscular alrededor de él, que se plantea como antecedente de importancia la ERGE, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto de la escala de Wesley lo vamos a ver más adelante, que es lo que valora la gravedad de la laringitis viral, ¿ok? Y acerca de Bordetella pertussis, como ustedes saben, es lo que produce la tos perruna, ¿no? Ya. Ahora, la epiglotitis es una entidad muy poco frecuente que justamente consultando con doctores de mi universidad, además de ser poco frecuente, es bastante severa y hay, valga la redundancia, pocos casos que han visto los doctores, al menos los que yo consulté en el hospital, pero igual lo vamos a revisar porque tiene por ahí un signo semiológico importante, que a veces lo colocan en los exámenes. Y ya en mayores de 10 años, una entidad menos frecuente que es la traqueitis bacteriana. Y luego acerca de la patología de vía respiratoria baja, he estado revisando en los exámenes que esto es lo que más preguntan. Bronquiolitis, ¿cuál es, además de ver la etiología, también ver el manejo de bronquiolitis? Neumonía, preguntan, neumonía lo preguntan de la misma forma que en el adulto, ¿no? Colocan la misma clínica, incluso los medicamentos son los mismos. Y en cuanto al asma, también preguntan cómo ver la severidad. Eso lo vamos a ver en un momento. Ya, entonces vamos a comenzar por acá con faringitis aguda y otitis media. Este cuadro está un poquito seco, así que no me gusta mucho. Así que vamos a comenzar con rinofaringitis. Como ustedes saben, los procesos respiratorios, los procesos infecciosos en los niños tienen como causa más frecuente a los virus, ¿ok? Y si la infección es nasal, es en la nariz, el virus más frecuente que produce esta infección es el rinovirus, ¿ok? Esto de la epidemiología lo coloco porque es bastante normal que los niños tengan este resfriado común en varias oportunidades al año. Y según la literatura mencionan que pueden tener hasta 6 episodios por año. En el caso de niños de mayores de 8 años, en niños menores pueden tener incluso más episodios por año. ¿Ok? Pero como ven, son infecciones autolimitadas que no van a tener mayor implicancia. Y la clínica más frecuente es la secreción nasal. No es obviamente purulenta, no es con alguna coloración u olor especial, porque es un virus el que produce esta secreción, ¿ok? Entonces genera más congestión nasal por la secreción, que así como cuando estamos resfriados y tenemos bastante moquito, igual acá es un resfriado común en los niños. Y la tos es lo último que se alivia en el resfriado. Y este es un dato muy importante porque mencionan los doctores que a veces la madre le da el tratamiento al niño para el resfriado común, ¿no? El manejo médico, pero la madre acude nuevamente a consultorio diciendo que su niño persiste con la tos. Entonces, decirle a la madre que esto es normal porque es lo último que se alivia en la rinofaringitis.
Y la fiebre, que ustedes saben que se resuelve espontáneamente, perdón, más tempranamente. Entonces, como este proceso es ocasionado por un virus y es autolimitado, el manejo es básicamente sintomático. Es decir, se baja la fiebre, se baja la mucosidad. ¿Cómo se baja la mucosidad? Instilando cloruro de sodio en la fosa nasal. ¿Y esto para qué? Para diluir la mucosidad. Y antitusígeno, que se usa un antitusígeno natural, es la miel, pero solo en mayores de 1 año. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, no se debe dar miel a lactantes. ¿Por qué? Por el riesgo de botulismo. Esto de las complicaciones, he visto que ha sido pregunta de examen, así que por si acaso lo pueden anotar. Como ustedes saben, el resfriado común tiene, la nariz tiene comunicación con la rinofaringe. A ver, creo que les voy a proyectar mi OneNote para dibujarles un poquito. Ya. Como ustedes saben, la nariz tiene comunicación acá con la rinofaringe. Aquí está el cabum, el fondo que les estaba comentando, donde están los adenoides que obstruirían la trompa de Eustaquio. Por lo tanto, una infección nasal luego puede generar una infección faríngea y generar un oma. Esa es la complicación más frecuente de la rinofaringitis, ¿no? Del resfriado común. La rinosinusitis es la segunda complicación más frecuente. La rinosinusitis quiere decir que va a eh, localizarse luego la infección en los senos paranasales. Y recuerden que en los niños los senos que neumatizan son los etmoidales. Ya. Ahora, acerca de la faringitis o faringoamigdalitis aguda, que también se le conoce como FAGA, de la misma forma, la etiología más frecuente es la viral. Estamos otra vez en niños, entonces es la más frecuente, pero la segunda más frecuente es por estreptococopiógenes. Entonces, como ustedes saben, casi todo en medicina, lo más frecuente es lo más leve. Entonces, por virus es más frecuente, pero es autolimitado, igual que en resfriado común. Pero lo bacteriana, que es lo segundo más frecuente, lo no tan frecuente por estreptococcus, será poco frecuente, pero será lo más grave. ¿Por qué decimos que es lo más grave? Porque es lo que produce más complicaciones a nivel sistémico. Complicación renal, complicación hematológica, complicación por todos los órganos. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo diferenciar qué es faringitis por virus y es faringitis por bacterias? Esto también es un concepto que lo decían mucho los doctores, y es que cuando es viral, la sintomatología es más sistémica. Es decir, va a haber fiebre, dolor de cabeza, incluso puede haber diarrea, ¿ok? Puede haber también, como dice acá, rinorrea, conjuntivitis a nivel ocular, pero cuando es etiología bacteriana, las bacterias generan más síntomas locales, ¿no? Las petequias en el paladar, fiebre en picos muy altos, como si fuese un absceso, ¿no? Esos abscesos bacterianos que generan fiebre en picos, igual odinofagia, la cefalea, básicamente por la inflamación de las amígdalas, ¿no? Em, si esta es la boca, si esta es la úvula, acá arriba está el paladar blando, el paladar duro, y aquí está la lengua. Aquí están las amígdalas palatinas que se inflaman, por lo tanto, aunque sea tragar saliva, genera dolor, ¿no? Genera odinofagia, ¿ok? Cefalea, vómitos y también puede producir un rash escarlatiforme, ¿no? Como la fiebre escarlata. La fiebre, las petequias en el paladar, perdón, son los síntomas más específicos. ¿Cuáles son las complicaciones? Esto fue pregunta de mi examen del ciclo pasado 2025-1. Preguntaron cuál es la complicación de tipo supurativa y cuál es la complicación de tipo no supurativa. Para que recuerden esto, una complicación supurativa, imagínense aquella en la cual la bacteria prolifera y genera, pues como dice su nombre, ustedes pueden imaginar que genera pus, ¿no? Genera una importante reacción inflamatoria. En cambio, una infección, perdón, una complicación no supurativa
es porque esa complicación no necesariamente es porque la bacteria prolifere, sino porque ese órgano se daña porque la bacteria está produciendo otras sustancias, por ejemplo, el sistema inmune produce autoanticuerpos contra ese órgano. Entonces, no es que la bacteria prolifera y produce pus, infección local, sino que hay una reacción del sistema inmune. ¿Ok? Y aquí, en las infecciones supurativas, entonces, está, como menciona acá, la celulitis, la sinusitis, la infección del seno paranasal, los abscesos mismos llenos de pus, la angitis, o sea, la inflamación o la infección vascular, y la otitis media aguda, o sea, la infección del oído medio. Luego, acerca de la tipo no supurativa, tienen a la glomerulonefritis post-estreptocócica, es básicamente la inflamación a nivel de los vasos glomerulares. Luego tienen también la fiebre reumática, que es más una complicación a largo plazo, a diferencia de la glomerulonefritis, que puede ser más una complicación aguda. Y el eritema nodoso, también propio de la fiebre reumática, ¿no? Y que eso es, ¿qué es la complicación de tipo pandas? Es una complicación muy rara que no se conoce por qué se da, en la cual el paciente tiene síntomas psiquiátricos de tipo obsesivo-compulsivo característicamente, después de haber tenido esta infección faringoamigdaliana, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo determinar que hay una infección en la faringe? Pues se hace un hisopado faríngeo, o sea, se obtiene una muestra con un hisopo, se, como quien roza el hisopo acá alrededor de la faringe, y esto se manda a cultivo. Entonces, eso es lo ideal, porque crece el cultivo en el laboratorio y pues yo veo las bacterias. Ese es el gol estándar. Pero no todos tienen para hacer ese examen y aparte esperar al resultado del cultivo sería esperar a que la bacteria siga proliferando en el cuerpo y haga estas complicaciones supurativas y no supurativas. Entonces, no se espera el cultivo y no necesariamente se toma cultivo para tratar esta faringoamigdalitis. Lo que se puede hacer es dosar los anticuerpos anti-streptolicina O, porque como ustedes saben, la bacteria Streptococcus tiene este antígeno en su superficie. ¿Ok? La streptolicina O, la streptolicina O, que es justamente lo que, este antígeno es lo que genera la lisis celular. Entonces, si se dosan en el cuerpo del paciente los autoanticuerpos, quiere decir que está infectado. Pero la desventaja es que solo se generan los anticuerpos después de 7 días de la infección. O sea, si el niño se ha infectado hoy día 30, tendrías que esperar a que sea día 7 para que recién el cuerpo del niño genere los autoanticuerpos anti-streptolicina. O sea, tendrías que esperar 7 días sin que el niño reciba nada de tratamiento para recién dosar estos anticuerpos. Por lo tanto, no es un tratamiento efectivo. Perdón, no es un método diagnóstico efectivo. Lo que sí se usa son criterios clínicos, los criterios clínicos de Centro, ¿ok? Modificados por Isaac, bueno, es algo ya que mencionan los libros, algo exquisito, pero son los criterios de Centro. Acá, cada clínica vale un punto. ¿Y cómo recuerdas tú cuál es la clínica? Pues es la clínica que uno tiene cuando le duele la garganta, cuando tiene una infección en la garganta. ¿Qué es lo que tiene? Tiene fiebre. Cuando te duele la garganta, no vas a tener una tos con flema característica, porque no es una infección de vía aérea baja, es una infección alta. ¿Ok? Entonces la ausencia de tos también te da un punto que suma y que me indica más que es una faringoamigdalitis. La adenopatía, ¿por qué? Porque los ganglios cervicales cercanos son los que van a tener células del sistema inmune proliferando para defender contra esta bacteria. Entonces, cuando yo encuentro el ganglio aumentado de tamaño, quiere decir que hay muchas células proliferando para defenderme contra esta infección. Por lo tanto, también es un punto más para determinar que es una faringoamigdalitis. El exudado amigdalino y edema es básicamente que las amígdalas se tornan de este color, eritematoso, de mayor tamaño, edematizados, porque ahí hay inflamación. Es como cuando tenemos una herida y esa herida se infecta, ¿y qué pasa? Se pone rojo, se inflama. De la misma forma, pero en las amígdalas. La edad es muy importante
Si la edad es de 3 a 14 años, también suma un punto y quitas puntos si es mayor a 45 años. ¿Por qué? Porque es menos probable que sea una faringoamigdalitis. Y de acuerdo al resultado, vas a determinar el manejo. Si te sale cero un punto, quiere decir que a las justas hay fiebre o no hay nada. Entonces, no tendría sentido realizar más estudios porque te descarta que sea una faringoamigdalitis de forma abreviada. Luego, si tienes de 2 a 3 puntos, quiere decir que al menos tienes fiebre, no tienes tos y tienes una adenopatía. Entonces ya tengo orientación de que hay un proceso faríngeo en curso. Entonces voy a realizar un estudio microbiológico para ver si efectivamente hay una bacteria y tratarlo. Pero ¿qué pasa si tienes fiebre, no tienes tos, tienes adenopatía, tienes exudado? Además, la edad apoya a sumar 4 a 5 puntos. Por lo tanto, ya no necesito más criterios, tengo todos los criterios clínicos que me indican que es una faringoamigdalitis, ya no espero más e inicio el tratamiento antibiótico. Y como es un estreptococo, ustedes saben que el tratamiento antibiótico aquí a nivel de vía respiratoria alta, uy, perdón, es la amoxicilina, ¿cierto? Es muy parecido al manejo de la otitis media aguda. En la otitis media aguda, la primera línea, al igual que están viendo acá, es la amoxicilina. Entonces, esto grábenselo. Si les preguntan en el examen, tratamiento de faringoamigdalitis, tratamiento de otitis media aguda, amoxicilina. Ahora, si quieren ser más especiales con las dosis, ¿a cuál le dan más dosis? ¿A lo del oído o a lo de la nariz? A lo del oído, a lo de la faringe. ¿Al oído o a lo de la faringe, perdón? Al oído le dan más dosis. ¿Ok? La dosis de amoxicilina para otitis media es de 90. En cambio, como ven acá, para faringitis, para faringoamigdalitis, es de 50. ¿Ok? Casi la mitad. Bien. Ahora sí pasamos a otitis media aguda. La etiología más frecuente de otitis media aguda es como la etiología más frecuente de una neumonía común y silvestre, que es Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? El neumococo es la bacteria más frecuente. Y acá hay criterios para indicar antibióticos. Los criterios, ¿por qué se dan? Porque esta infección puede ser autolimitada, ¿ok? Y por eso más frecuentemente se dan analgésicos. Pero ¿qué pasa si es un niño menor a 6 meses que todavía no desarrolla sus defensas, que todavía no ha completado su esquema antineumocócico? ¿Qué pasa si es un OMA bilateral? O sea, ambos oídos están infectados. ¿Qué pasa si hay criterios de severidad? Y para esto hay dos criterios de severidad que los deben de memorizar. Temperatura mayor a 39 y dolor intenso. ¿Ok? Dolor intenso, eso es severo. Entonces, si hay todo esto, como les comento, ya es indicativo de antibiótico-terapia. Y como les comentaba, ¿cuál es la dosis de primera línea? Es amoxicilina de 90 miligramos. La segunda línea de tratamiento recién es amoxiglabulánico. Entonces, si les colocan en una pregunta cuál es la primera línea, no marquen amoxicilina glabulánico. ¿Por qué? Porque esto sería ya cuando hay casos recurrentes de otitis media o cuando hay un niño al que ya le has dado amoxicilina antes y muy probablemente está haciendo resistencia, entonces tienes que dar amoxicilina glabulánico. Ya, denme un momento. Ya, a ver, creo que por acá había algo más. No. Ah, ya, me estoy olvidando algo muy importante de otitis media, la clínica. ¿Cómo reconocer que un niño tiene otitis media? Les van a decir esto de acá. Acá. Como ustedes saben, por otorrino, para observar por dentro del oído se hace una otoscopía. ¿Ok? Em, y lo más importante para saber qué es otitis media, como la infección es de la caja timpánica, o sea, del oído medio, y como puerta está el tímpano, entonces por dentro voy a tener mucho. Imaginemos que esto de acá es la caja timpánica, lo que estoy dibujando acá, y este es el tímpano. Entonces, como aquí adentro, en la caja timpánica hay mucho líquido, hay mucha inflamación, este tímpano, esta membranita, va a tener también líquido por detrás. Y cuando yo lo veo por el canal auditivo, por el CAE, lo voy a observar bastante abombado, porque hay bastante líquido en esta cavidad. Entonces, al verlo abombado, al verlo eritematoso,
al ya no verlo con su lucidez o traslucidez normal, se ve medio opaco, como ven acá. Eso me dice que hay un proceso inflamatorio adentro del oído medio, o sea, es una otitis media, ¿ok? Mm, Esto de acá puede que les pregunten, también es importante, pero es más de otorrino. Por si acaso se los menciono. Pero así como la faringoamigdalitis, así como la faringoamigdalitis, perdón, faringoamigdalitis aguda tenía complicaciones supurativas y no supurativas, igual la otitis media tiene complicaciones que se producen dentro del hueso temporal o fuera del hueso temporal. O sea, pueden ser complicaciones intratemporales o pueden ser extratemporales. Extratemporales, ¿qué me refiero? Que se vaya la infección al cerebro o que se vaya a estructuras eh, del parénquima cerebral. Por ejemplo, que a nivel del seno cavernoso, que es una estructura, es un seno, es un espacio ocupado por vasos sanguíneos, por nervios, que se obstruya el seno cavernoso con trombos. A eso se llama trombosis del seno cavernoso, ¿ok? Pero no es frecuente, eso es poco frecuente. Lo más frecuente es que sea complicación intratemporal, o sea, dentro del hueso temporal. Como ustedes saben, a ver, voy a tratar de dibujar acá. Si este es el hueso temporal, acá tiene una apófisis, ¿cierto? Que es como un cachito. Esa es la apófisis mastoides. Entonces, en esta apófisis mastoides, creo que por acá tengo una foto, lo vamos a ver. No, no tengo ninguna foto, pero en esta apófisis mastoides existen celdas, ¿ok? Celdas mastoideas se llaman. ¿Y qué quiere decir que sean celdas? Quiere decir que este hueso no es compacto, sino que es un hueso con huequitos. Y en esos huequitos hay proliferación de estas bacterias, ¿ok? Del neumococo. Entonces, al inflamarse estas celdas mastoideas, a eso se le llama mastoiditis. ¿Y cuál es la clínica de la mastoiditis? Bueno, si este es, a ver, voy a tratar de dibujar, si este es el oído, y si ustedes se tocan por detrás del oído, ahí está la apófisis mastoides como un relieve. Entonces, ¿cómo yo sé que la apófisis mastoides está inflamada? Pues porque esta parte retroauricular se hace más ancha, ¿ok? Aumenta de volumen, ¿ya? Y obviamente está rojizo, está eritematoso y duele esa parte de atrás del oído, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento? La analgesia, porque básicamente la otitis media duele bastante por el compromiso de que el tímpano está todo abombado, la cavidad timpánica está toda llena de edema. Y el antibiótico, como les comenté, primera línea es amoxi y la dosis es de 90. ¿Ok? Es el doble que la dosis para faringoamigdalitis. Ya. Respecto a base, lo que más les van a decir o la forma en la que van a venir las preguntas de base va a ser que en un pulmón, en un hemitórax, a la auscultación tienen sibilantes, ¿ok? Sibilantes. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño está ahí obstruyendo la vía aérea y ustedes al escuchar, escuchan ese sonido más agudo, producto de que el aire pasa por un espacio más pequeño porque el objeto está atorado ahí en la vía aérea, ¿no? En los bronquios. Entonces se escuchan sibilancias, pero solo de un lado, porque pues es bastante raro que el objeto extraño se divide en dos o que hayan varios objetos extraños que obstruyan las vías aéreas de ambos pulmones, ¿no? Entonces se escucha solo en un lado. El niño tose, ¿por qué? Porque como ustedes saben, la tos es un reflejo. La tos tiene como objetivo eliminar sustancias de la vía aérea que no sean aire. Por ejemplo, nosotros tosemos cuando hay flema, acá, cuando tenemos una neumonía, por ejemplo, una infección en las vías respiratorias, una infección alveolar, una neumonía, lo que sea, se genera flema, se genera secreción, pero esa secreción no debe estar ahí, no es aire. Entonces se genera el reflejo de la tos, que es un irritante, y esta tos busca eliminar esa flema, esa secreción, lo que hay. En este caso, busca eliminar un cuerpo extraño. No,
Es necesario radiografía de tórax porque pueden haber objetos radioopacos, ¿no? Que se confunden con las vías aéreas. Em, ya. Bueno, ustedes ya saben que si no hay tos efectiva, la maniobra de Heimlich, y si está inconsciente, RCP, ¿no? Y maniobras de apertura de la vía aérea. Y ya para ir a la segunda parte, obstrucción de vía respiratoria intermedia, voy a usar este cuadrito de acá. La laringitis espasmódica no la vamos a ver porque no es frecuente, no la preguntan, pero sí vamos a ver laringitis vírica, epilotitis y traqueitis. ¿Qué es lo que deben de saber de acá? Bueno, si ya salimos de la vía alta y ya vimos que es más secreción, en el caso de la sinusitis, ¿no? El resfriado, ya vimos faga y vimos ovase y otitis media aguda. La vía intermedia, como compromete la laringe, ¿ok? Al comprometer la laringe, aquí está, ay, la epiglotis, perdón, las cuerdas vocales, aquí está la tráquea. Al comprometer la laringe, al haber inflamación, al haber infección en la faringe, esto va a generar que al pasar el aire resuene en la laringe. Y a eso se le conoce como estridor inspiratorio, a ese sonido brusco que genera el aire cuando pasa a través de la laringe. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que las patologías de vía intermedia, o sea, todo lo que termine en laringitis, epiglotitis también, traqueitis, se va a caracterizar por un estridor inspiratorio. Algunas patologías más que otras, ¿ok? Como la laringitis, tiene un estridor más marcado. Entonces, ¿cuáles son las bacterias, los microorganismos más frecuentes que lo producen? En el caso de la laringitis vírica, obviamente, el virus más frecuente que lo produce es parainfluenza, pero existen varios serotipos de parainfluenza, y eso también lo preguntan. La parainfluenza tipo 1 es el más frecuente, pero el más leve. La parainfluenza tipo 3 es el más grave. Y como ya les mencionaba, afortunadamente en medicina lo más grave a veces es lo menos frecuente. También algunos doctores preguntan qué otros virus producen laringitis. Está adenovirus, ¿no? El de la laringitis epidémica, el virus sincitial respiratorio no puede faltar aquí, entre otros, ¿no? Ya. Como les comenté, se caracteriza la laringitis vírica por el estridor inspiratorio, también por la tos perruna, y esa tos perruna es básicamente por la gran inflamación de las vías aéreas, también por la disfonía o ronquera, ¿no? Así como cuando uno está afónico, que no puede hablar, o cuando habla sale la voz más gruesa, disfónica, igual. ¿Cuál es el manejo? Y esto lo voy a mencionar ahorita porque lo preguntan. Primero, recordar que como es un proceso, un gran proceso inflamatorio, se dan corticoides. ¿Y qué corticoide se da? Se da un corticoide de muy alta potencia, que es un corticoide de larga duración, que es la dexametasona. Em, y como ustedes saben, la dexametasona puede llegar incluso a durar días, ¿ok? Porque es un corticoide de larga duración. ¿Cuál es la dosis? También lo han preguntado, por eso lo menciono, es de 0,15 miligramos por kilo, ¿ok? La dosis mínima es de 0,15 miligramos por kilo. Cuando es moderada severa, le vas aumentando la dosis y se le agrega un medicamento que es la adrenalina. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se nebuliza con adrenalina? Porque la adrenalina, a ver, les voy a dibujar acá. em, ya, les voy a dibujar de color verde. Imagínense que estos de color verde son vasitos sanguíneos alrededor de la faringe, perdón, de la laringe. Resulta que para que haya inflamación acá en la laringe, estos vasos sanguíneos tienen que dilatarse, tienen que vasodilatarse. ¿Por qué? Porque al vasodilatarse van a llevar leucocitos hacia esta laringe, ¿no? Para favorecer la inflamación. También va a favorecer el escape de líquido. Por lo tanto, la adrenalina lo que hace es la vasoconstricción, ¿cierto?
Entonces, al hacer vasoconstricción, esta adrenalina va a impedir que haya más fuga de líquido y que haya más fuga de leucocitos. Por lo tanto, va a disminuir la inflamación. Pero repito, esto solo si es moderada a severa. ¿Cómo sé si es moderada a severa? Vamos a ver en un rato los criterios de Wesley para valorar el compromiso respiratorio, ¿ok? Que es muy diferente a los criterios de Silverman-Anderson, que son más para neonatología, ¿ok? Ya, aquí está. Ya. Entonces, ¿cómo recordar los criterios de Wesley? Si se dan cuenta, va de menos a más. Y de lo primero que ocurre a lo último que ocurre. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando un niñito tiene este proceso infeccioso, tiene esta inflamación? Pues como se está obstruyendo la vía aérea, voy a escuchar ese estridor inspiratorio. Entonces, lo primero que ocurre es el estridor inspiratorio. Por lo tanto, como es lo primero, tiene poquito puntaje. Tiene puntaje de 0, de 1, de 2. Está ahí nomás. Ahora, si tengo estridor respiratorio, si tengo una inflamación en la vía aérea, voy a tener alteración de la ventilación. Entonces, lo segundo que ocurre es la ventilación y también tiene el mismo puntaje, 0, 1, 2. Pero ya lo tercero que ocurre, o sea, ya cuando tengo incluso más puntaje, o sea, más severidad, ¿qué sería? Que yo use mis músculos accesorios para poder respirar. Y al usar músculos accesorios, ¿qué voy a tener? Tirajes, ¿no? ¿Qué tirajes, qué retracciones conocen? El tiraje subcostal, básicamente cuando el músculo subcostal, ¿no? Por debajo de del reborde subcostal se contrae fuertemente, o también puede haber retracción intercostal, ¿no? Tirajes intercostales. Entonces, como esos tirajes me indican mayor severidad, ya tiene un puntaje mayor, 1, 2, 3. Y si se dan cuenta, la cantidad de criterios de Wesley es la misma cantidad de criterios, Wesley, es la misma cantidad de criterios que eh, Silverman Anderson, son 5. Entonces ya el cuarto criterio tiene justamente hasta 4. Miren que los dos primeros criterios tienen puntaje hasta 2, el tercer criterio tiene puntaje hasta 3 y el cuarto criterio tiene puntaje hasta 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál es el cuarto criterio? ¿Qué vendría después de los tirajes? Cuando yo tengo una alteración respiratoria importante, ¿qué pasa? No hay oxigenación de mis eritrocitos. Esos eritrocitos, al no estar oxigenados, van a generar cianosis, coloración azulada de la piel. Cuarto criterio, 4 puntos. Y quinto y último criterio, perdón, 5 puntos. Y quinto y último criterio, la alteración de la conciencia. Ok, acá un lapsus. Como ven en la imagen, no hay 0, 1, 2, 3, es 0, 4 y 5. Ok, acá un lapsus. Es el cuarto criterio, es el único que tiene acá el 4 y se agrega el 5. Y el quinto criterio tiene solo 0 y solo 5, ¿no? Es el último criterio y tiene solo los extremos. ¿Y cómo valoro la gravedad? Bueno, la gravedad es al revés que la escala de Apgar y es muy parecida a la escala de Silverman-Anderson. Si se acuerdan, en Silverman-Anderson teníamos, mientras más puntaje tenemos, es más grave. ¿Por qué? Porque para tener más puntaje necesito que cada ítem sea más grave. Si tengo un tiraje muy notorio, pues le voy a poner puntaje de 3. Entonces el puntaje final va a ser em, mayor cantidad. Si tengo más puntaje, entonces más grave. Y como ven, la G se parece a un 6. Entonces mayor o igual a 6 es grave. Ya. Y eso es lo mismo que ya les mostré para el manejo de laringitis. Si tienen acá solo tos, afonía, no tienen estridor, no tienen hipoventilación, no tienen tiraje, o sea, es un Wesley leve, solo el manejo es con dexametasona para desinflamar. Y la dosis mínima, 0,15 miligramos por kilogramo. Pero si ya se agrega los tirajes, la hipoventilación, pueden agregar o deben agregar adrenalina nebulizada. Y acá ya pueden aumentar la dosis de dexametasona a lo máximo, que es 0,6 por kilo. Y finalmente, ya si la saturación cae, si hay alteración del nivel de conciencia, ya pues deben valorar una mayor dosis. ¿Ok?
y el manejo con apoyo ventilatorio. Muy bien. Ahora vamos a ver epiglotitis. Respecto a epiglotitis, lo que más mencionan es este signo, el signo del dedal. ¿Y esto por qué se da? Les voy a dibujar acá a un ladito. Como ven, acá está la mandíbula, aquí estaría la epiglotis, ¿no? Aquí estaría la laringe, las cuerdas vocales y la tráquea. ¿Qué pasa si la epiglotis se inflama? Y yo lo veo en una radiografía. Si lo veo en una radiografía, se va a ver como un dedito, un primer dedo, un dedito grueso. Entonces, ese es el signo del pulgar en la radiografía. Cuando se ve una zona más radiolúcida, ¿no? Como están viendo, perdón, más radiopaca, como están viendo acá. Ya. ¿Cuál es el agente más frecuente de pilotitis? Bueno, uno para el que se vacuna a los 2, 4, 6 meses, hemófilos e influenza de tipo B. Y vamos a terminar con las patologías de vía respiratoria baja y ya luego de eso vamos a las preguntas del examen que les estaba comentando. Primero acerca de bronquiolitis, es básicamente la infección bronquial. ¿Y cómo ustedes saben que un niño tiene bronquiolitis? Porque al haber infección bronquial, esto va a generar obstrucción y el aire va a pasar así por un pequeño espacio. Al pasar por un pequeño espacio el aire va a generar un sonido agudo. Y ese sonido agudo, ¿cómo se llama? Se llama sibilancias. Pero ¿por qué esta infección ahora se encuentra acá en los bronquios? Tiene que haber venido de una vía superior. Entonces, ¿en quién sospecho una bronquiolitis? En un niño que tiene sibilancias luego de haber tenido una infección en vía superior, un catarro, o sea, una congestión nasal. Entonces se dice que la bronquiolitis es el primer episodio de tos con sibilancias y o estertores, ¿no? Por la mucosidad, precedido de un cuadro catarral en menores de 2 años. ¿Cuál es la causa más frecuente? Nuevamente vemos que son virus, pero ya no es pues rinovirus, ya no es el virus de la influenza, parainfluenza, sino que ahora es virus em, sincitial respiratorio. ¿Ok? Y acá rinovirus ya pasa a ser la segunda causa más frecuente. ¿Por qué? Porque el rinovirus es más de arriba, ¿no? Adenovirus también es una tercera causa frecuente. Pero también bronquiolitis puede tener causas bacterianas como micoplasma y bordetella pertussis. Entonces, esta es la historia de la enfermedad, que hay un cuadro catarral. Luego hay un cuadro de pródromo, ¿no? Hay un cuadro inespecífico y luego se autolimita la infección, ¿no? Luego de 2 semanas, 1 a 2 semanas. Este es el criterio, hay varios criterios de severidad de bronquiolitis aguda. El ESBA es bastante específico, ya lo usan los especialistas porque abarca varios criterios y nadie se va a memorizar esto. El Birman y Pearson es uno más abreviado, más amigable, ¿no? Que como verán, tiene estos 4 criterios, ya no son 5 como los de Silverman, los de Wesley, son 4 el de Birman y Pearson. Eso también es importante. El de Wood Downes es también para valorar la severidad. Entonces, como ven, hay varios. Uno, el que más pregunta, que es el Birman y Pearson, pero tengan cuidado con el de Wood Downes porque también por ahí en un examen lo he visto. Entonces, ¿cómo yo sé que valora la gravedad de la enfermedad? Porque pues lo que genera son sibilancias. Entonces, mientras más sibilancias tenga, audible incluso sin el estetoscopio, va a ser más grave. Retracciones se refiere a los tirajes. Cianosis, por la alteración de la hematosis. Y frecuencia respiratoria para ver cómo está compensando. Y acerca del manejo, el pilar del manejo de la bronquiolitis es el oxígeno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debo ventilar, debo abrir estos bronquios para poder llevar a cabo la hematosis y evitar que se descompense el paciente. Luego, respecto a la hidratación, ¿por qué se hidrata el paciente? Porque al estar taquipneico, ustedes saben que a través de la respiración se pierde agua. Y como han visto aquí en la escala de severidad, puede incluso tener una respiración mayor a 40.
¿ok? Que es lo normal, menor a 40 es lo normal en niños menores de 6 meses, ¿no? Pero puede incluso llegar a tener más de 70, 60, como ven acá. Entonces, con esa frecuencia respiratoria pierde bastante líquido a través de la respiración. Por eso es que el manejo de segunda línea es hidratar. Tercero es manejar secreciones, no es manejar em, las secreciones bronquiales, disminuirlas o clararlas con cloruro de sodio. Em, Convertirlas más líquidas, ¿ok? Más solubles, básicamente. No se debe usar salbutamol. Como ustedes saben, en el asma se usa salbutamol porque la vía aérea está contraída, ¿ok? Porque hay una broncoconstricción. Pero acá no hay broncoconstricción. Acá la vía aérea está bien, solo que está obstruida por mucosidad. Entonces, lo que se debe dar no es broncodilatadores porque de nada me va a servir. No se debe dar salbutamol. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dar un tratamiento específico para que un niño no desarrolle bronquiolitis? Ese tratamiento se llama ribavirina. Pero ¿a quiénes se da ribavirina? A aquellos niños que ya se sabe que van a tener un evento de bronquiolitis. ¿Y quiénes son esos niños? Como dice acá, son aquellos que tienen displasia bronquiopulmonar, desnutrición crónica, lactantes o que tienen cardiopatías congénitas. O sea, condiciones que lo predispongan a tener infección por virus incital respiratorio. En ellos se da ese tratamiento específico, porque su pulmón, como ven acá, displásico, no va a poder combatir adecuadamente esta infección, porque la desnutrición lo inmunosuprime. Ustedes saben que al tener desnutrición se genera inmunosupresión, y si hay inmunosupresión, no hay células del sistema inmune suficientes para combatir la infección, entonces le apoyas dándole este manejo específico que es la ribavirina. También si es un lactante pretérmino, tiene inmunosupresión. También si es cardiópata, puede tener desnutrición y la desnutrición inmunosuprime. Si queremos prevenir la infección, se da palivizumab. Esto he averiguado que se da en hospitales de em, más del Seguro Social, em, básicamente por el costo. No hay en otros hospitales. Y este es un anticuerpo monoclonal que se da solo a niños prematuros de menos de 28 semanas y solo a aquellos que tengan también displasia broncopulmonar. ¿Ok? Es para prevenir, o sea, para que no tenga la infección. Ribavirina es a aquellos que tienen la infección, le doy este medicamento que va a atacar mejor la infección. Y ya vamos terminando. Respecto a neumonía, como ustedes saben, conforme aumenta la edad, ya el perfil etiológico se parece más al del adulto, siendo el más frecuente neumococo como causa atípica, porque ustedes saben que existe neumonía atípica. ¿Y cuál es la diferencia? Que una neumonía típica produce fiebre, tos, expectoración, o sea, tos con flema, pero la neumonía atípica no te produce fiebre o te puede producir un cuadro subfebril. Incluso puedes tener tos sin secreciones, ¿no? Sin expectoración. Micoplasma es más frecuente en mayores de 4 años. Clamidia trachomatis produce eosinofilia. Bueno, esos son algunos datos. La verdad no he visto que los evalúen, pero igual por si acaso ahí les voy a dejar en el resumen. Y respecto al manejo, como ustedes saben, lo que más repiten los doctores es cuándo hospitalizar a un paciente con neumonía. Y se hospitaliza cuando la saturación baja por debajo del 92%, que si se dan cuenta es un criterio de severidad. Si tiene cianosis, si tiene dificultad respiratoria, no tolera la vía oral, no puede tomar los medicamentos comunes para una neumonía, entonces el manejo tiene que ser endovenoso. No funciona el manejo ambulatorio. Todos estos criterios de severidad son criterios de manejo hospitalario. Ya. Y algo también que preguntan mucho acerca del manejo de la neumonía es el acrónimo FALTA. Este acrónimo lo que busca es resumir los cuidados que debe de tener la madre con el niño en casa y es administrar analgésicos, perdón, antipiréticos para la fiebre, para controlar la fiebre, y también medios físicos. Segundo, es
alimentar al niño porque esto va a favorecer el desarrollo de su sistema inmune. Tercero, los líquidos, porque la frecuencia respiratoria aumentada pierde agua, pierde líquidos, entonces dar una buena hidratación. Cuarto, acerca de la tos, no se debe usar antitusígenos, o sea, no se debe usar medicamentos que disminuyan la tos. ¿Por qué? Porque la tos, como hemos visto por acá, bueno, no encuentro la imagen, pero la tos, aquí está. La tos es un mecanismo de defensa, hace que la secreción se vaya, se expulse. Entonces, si al niño yo le suprimo la tos, voy a favorecer que la secreción siempre se quede ahí y que incluso produzca una obstrucción de vía aérea baja. Quinto, que la madre esté atenta a los signos de alarma y indicarle que si alguno de estos está presente, pues debe acudir al hospital. Y último, la nariz. Como la nariz también va a estar llena de secreciones, y ustedes saben que una nariz llena de secreciones también puede producir em, alteración respiratoria, porque obviamente no ingresa el aire, entonces lo que se busca es diluir las secreciones que estén aquí en la nariz, y eso se hace con una jeringuita, se coloca unas gotitas de agua con sal, o si se tiene suero fisiológico, ¿no? Básicamente para diluir las secreciones. Ya. Y finalmente, antes de ir con las preguntas acerca del asma, lo más importante del asma es que ustedes deben de saber cómo catalogar una crisis asmática. Y aquí tenemos el esquemita. Acerca de la crisis asmática, existe crisis leve, grave y crisis asmática con riesgo de vida. ¿Cómo reconocerlas? Primero, es de leve a grave cuando la saturación todavía está mayor a 92. Como ya les comenté, 92 es un punto de corte para decir que una saturación em, em, disminuida, ¿ok? Y con riesgo de vida, entonces saturación menor a 92. ¿Cuál es el manejo? Si es una crisis leve, solo se da salbutamol, porque al ser una crisis en la cual se ha producido broncoconstricción, lo que se busca es la broncodilatación. Y el salbutamol lo que hace es actuar sobre los receptores beta 2 que se tiene acá a nivel del músculo bronquial y generar la vasodilatación, ¿no? Es un agonista beta 2. Por lo tanto, va a disminuir la crisis porque va a favorecer que ingrese aire. Entonces, el niño ya no va a sentir que le falta aire. ¿Cuánto se da? Se da 3 puff cada 20 minutos. En una crisis moderada, ya no solo basta el puff de salbutamol, sino que se debe agregar los corticoides, ¿no? La prednisona. Y luego en una crisis ya grave, lo que se agrega es salbutamol, que es un beta 2 agonista, como les comentaba, pero además se agrega otro que además del efecto del salbutamol, este otro medicamento disminuye las secreciones que se producen en el asma. Ya no hay secreciones. Y esos son los antimuscarínicos. ¿Qué antimuscarínico se usa? Se usa un antimuscarínico de acción corta, o sea, uno que va a actuar ahorita, no uno que va a actuar en horas. Y ese es el bromuro de hipatropio. Ya. Entonces, yo creo que eso es suficiente ya para que resuelvan las preguntas. Ya. Así que a ver, ¿quién puede resolver esta pregunta de acá? Ya para terminar. Aquí está. Miren, dice, paciente de 8 años con antecedente de asma bronquial ingresa por emergencia por presentar un día antes del ingreso tos persistente que por la noche se torna más intensa. Justamente por la noche es donde se dan los ataques de asma. Se agrega sibilantes audibles. Bueno, ya tiene el antecedente de asma, es un paciente asmático. Y dice que desde hace un día tiene esta tos, los sibilantes. Estamos ante una crisis asmática. ¿Cómo catalogamos si es leve, moderada, severa? Hay que ver la frecuencia respiratoria, está en 30 por minuto. Es un niño de 8 años, ya 30 lo catalogamos como una cataquimia. La saturación está bastante por debajo de 92. Entonces ya es una grave, con riesgo de vida. Tiene tiraje subcostal e intercostal
y sibilantes audibles. Entonces, si ya se escuchan incluso sin el estetoscopio, ya no hay que perder tiempo, hay que nebulizar con salbutamol los puff 20 cada 3, en 3 oportunidades, se apoya con oxígeno, porque ya no solamente los medicamentos van a ser suficientes para que capte aire, hay que apoyarlo con oxigenoterapia, y el corticoide que les mencioné, la prednisona, para disminuir también la inflamación. A ver, otra pregunta. Miren, dice, presenta disfonía, tos perruna y tiene ruido al inspirar. Entonces, esta triada, chicos, de disfonía, estridor inspiratorio, ¿a qué correspondía? ¿Alguien se acuerda? Los leo al chat. Ya mucho he hablado, yo creo. Muy bien, el club. Entonces, al ser así, lo que tengo que administrar es la dexametasona. ¿Y qué habíamos dicho? Que la dexametasona se iniciaba con dexametasona de 0,15. Si es leve, pero si es moderada, se agrega la adrenalina, ¿no? Para disminuir también la inflamación. El ibuprofeno no lo va a calmar, no un antipirético, no lo va a calmar. La nebulización con salbutamol no es indicado en CRUB. ¿Por qué? Porque no es que hay un broncoespasmo. El salbutamol es solo cuando hay broncoespasmo. ¿Y en qué patología hay broncoespasmo? En el asma. Ahora, he visto algunas preguntas trampa en la cual te ponen a un niño con CRUB, pero que además es asmático. Ahí sí funciona el salbutamol, porque tiene su CRUB, pero también ese CRUB agrava el episodio de asma. Entonces también puedes usar salbutamol. Y el antitusígeno no se usa. Déjenme buscar. Aquí hay uno más. Dice, en relación a la faringoamigdalitis aguda, ¿cuál es el enunciado correcto? 90% son de etiología bacteriana. La faringoamigdalitis aguda por estreptococo nunca produce complicaciones. La semiología de la faringoamigdalitis aguda es similar a la etiología viral o bacteriana. Sí es similar, tenía sus diferencias, ¿no? Porque la viral era más sistémica, había diarrea, más cefalea. En cambio, bacteriana podía tener más locales, el rash, la odinofagia y eso, ¿no? La faringoamigdalitis aguda por estreptococo es muy frecuente en neonatos, no, ¿cierto? Porque como la causa más frecuente es la bacteriana, entonces, perdón, la causa, obviamente acá dice por estreptococo, entonces en los neonatos no es frecuente porque ahí las causas de las infecciones respiratorias es más viral. El tratamiento de elección es ciprofloxacino. No tendría sentido darle una bomba atómica, una fluorquinolona a una infección por un estreptococo cuando le puedes dar amoxicilina. Ya, a ver, déjenme ver otra pregunta. Acá. Ya. Paciente de 5 meses, sin antecedentes de importancia. Primero, tiene rinorrea, estornudos, sensación de alza térmica. Hasta ahí ya pueden catalogar ustedes un diagnóstico. Rinorrea es secreción a través de la nariz. Que estornude como reflejo, así como la tos es un reflejo para eliminar secreciones, los estornudos también son reflejos para eliminar secreciones, pero obviamente de la nariz, más de arriba. Y tiene fiebre. Hasta aquí ya creo que ya todos tenemos un diagnóstico. Y 2 días después tiene roncantes y sibilantes, o sea, lo que es de arriba, luego ha bajado hacia vía respiratoria baja, valga la redundancia. Frecuencia respiratoria 48, frecuencia cardíaca 110, a- ambos, perdón, aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, no soplo, tórax, leve tiraje subcostal, se escultan crépitos bilaterales y sibilantes en ambos hemitórax. Eso es importante porque si no hay nada de esto y dicen sibilantes solo en un hemitórax, sería un cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, hasta acá, chicos, ¿qué diagnóstico tienen? La respuesta ya la sabemos, pero ¿cuál es su diagnóstico? ¿Es una? Muy bien, Andrea, es una bronquiolitis. Y el agente etiológico más frecuente de la bronquiolitis es el virus sincitial respiratorio.
Ya, a ver, vamos a buscar uno más. Esto no. A ver, a ver, a ver. Dice, paciente preescolar de 2 años que acude por presentar desde hace 3 días rinorrea con color verdoso, tos esporádica y temperatura de 37,9. Al examen, la orofaringe está normal. En pulmones, el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares y no hay ruidos agregados. De acuerdo a su diagnóstico planteado, ¿qué tratamiento sería el más adecuado? Hasta ahí, ¿cuál marcarían como diagnóstico? O mejor dicho, ¿qué escribirían como diagnóstico? La orofaringe está normal. Tiene rinorrea, tos esporádica, temperatura. Pulmones, aparentemente todo bien. Orofaringe, todo bien. ¿Qué marcarían? Sería sería una. Ajá, es una rinofaringitis más frecuente de etiología viral y su curso va a ser autolimitado, ¿no? Entonces, ya para qué dar más medicamento, más antibiótico, es sintomático controlar la fiebre porque se va a autolimitar. A ver, por acá. Uy, miren, esto no lo vimos, pero igual se los voy a leer para que tengan ahí el dato y por si acaso lo revisen también ustedes. Paciente de 2 años que ha presentado más de 3 cuadros obstructivos en el último año. Mm, esto es lo que se llama síndrome obstructivo bronquial. ¿Ok? Madre con antecedente de A, bronquial. Padre tiene antecedente de rinitis alérgica y alergia al huevo. Ingresa a emergencia por cuadro de obstrucción bronquial. Frecuencia respiratoria 27, saturación 99, FIO 2 ambiental. A la auscultación se halla expiración prolongada. Sibilantes expiratorios aislados. No tiraje, no signos de dificultad. Usted refiere, paciente tiene un criterio mayor del índice clínico de riesgo. Bueno, esto no lo he revisado, por eso les decía que igual se los dejo. Le pueden tomar captura igual, em, por si acaso lo revisa. Lo del IPA, que es un índice de severidad. Bueno, y después ya no hay más. No hay más de respiratorio. Bien, chicos, a los sobrevivientes, espero haberlos ayudado. Voy a publicar la grabación en YouTube y se los voy a pasar por el grupo. Y acerca de los resúmenes que les he mostrado, ay, perdón, acerca de los resúmenes que les he mostrado en la aplicación, también lo voy a subir y les voy a mandar los links. Así que nada, espero haberlos ayudado un poquito. Sigan repasando y nos vemos en una próxima oportunidad. Quién sabe, para pedidos pueda dictar también un banqueo y ahí nos volvemos a ver. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Nos vemos.